El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche por Next TV, Canal 21. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube de Vallarino, Panamá y de Next Noticias. Hoy vamos a tocar temas interesantes, verdaderamente interesantes en dos sentidos. La Caja del Seguro Social y el giro en las demandas de inconstitucionalidad del expresidente Ricardo Martinelli en las admisiones que ha hecho la Corte Suprema de Justicia y lo que eso significa. Antes de eso, quiero hacer mi mayor sentimiento de solidaridad con nuestra selección que se está fajando en este segundo, van en el segundo tiempo y entiendo que van 0-0 hasta este minuto que habría yo transmisión, y les quiero desear lo mejor para que podamos ir a la final. No sé si será con Canadá o con México, pero ahorita mismo se están fajando. Ya lo que han logrado a estas alturas para nosotros nos llena de muchísimo orgullo, y precisamente ahora que acaba mi programa a las 8 de la noche en Next Sport, ahorita con Dani y el equipo van a estar haciendo todos los análisis post-juego que son verdaderamente interesantes. El día jueves pasado no los acompañé por algo que surgió y que realmente para mí era una especie de sueño, de gran aspiración personal, que era subir a la cima del volcán Barú. Así es que el jueves pasado dormía yo temprano porque a las 4 de la mañana iniciaba la subida al volcán Barú para poder recibir la llegada del día y la ida de la luna aproximadamente a eso de las 6 de la mañana, con cerca de 11,000 y tantos pies de altura. Es una cosa espectacular y que yo les quiero decir, panameño que no haya hecho, panameño que tiene que hacerlo. Y de hecho, estuve ahí, me tocó ver cerca de quizás 80 personas que estaban en su momento dado haciendo lo mismo. 60% de eso quizás eran extranjeros, muy impresionados con las vistas, porque ir a esa hora de la mañana es ver el espectáculo de la luna ya bajando y inmediatamente a la par el sol saliendo. Entonces hay un frío, pero cuando les digo frío, yo llevaba un jacket y llevaba una sudadera, pero una sudadera de esas gruesas compradas en Estados Unidos para momentos de frío, y yo me llevé 2 adicionales por si acaso alguien más necesitaba dentro del grupo que estaba subiendo. Y por supuesto que terminé utilizando las 2 más, y como a alguien se le hubiera ocurrido pelearme mis 2 sudaderas y nos íbamos a matar ahí arriba, porque era un frío que, de acuerdo a la persona que tenía ahí en esa medición, era 0 grados centígrados. Pero con el viento, en la mañana, a las 6 de la mañana, yo creo que nunca en mi vida yo he sentido tanto frío de verdad como a esos 11,000 y pico de pies de altura. Y me dicen que tenía mucho que ver con la hora, porque en efecto cuando empezamos el descenso de nuevo, lo empezamos aproximadamente a las 9 de la mañana. Y cuando ya nos íbamos a las 9 de la mañana, o una de dos, o ya me había acostumbrado un poco al frío, o se sentía mucho menos el frío, producto de que ya el sol estaba calentando. Entonces, si usted va a ir a la hora de la madrugada, sepa usted
que usted va a ir a uno de los fríos más, en Panamá 100% que no hay otro, pero incluso si usted ha viajado y ha estado en nieve y ha estado en lugares fríos como yo he estado, créamelo, yo no he sentido frío así. Yo literalmente temblaba. Pónganme el otro jacket, y tenía 4 encima para aguantar el frío que estaba allá. No había llevado guantes y gracias a Dios uno de los guías llevaba guantes y me los prestó. Para subir allá, porque lo quiero dejar esto, primero quiero felicitar a las personas de mi ambiente porque han hecho un arriba. Entiendo, inauguraron ahora en enero. Han hecho unas instalaciones, uno, que arriba hay un mirador muy bonito al lado de la cruz, en donde se puede ver, usted está así y usted está viendo las nubes allá abajo. Es un espectáculo, pero literalmente un espectáculo subir. Tiene baños limpios allá arriba. Quiero felicitar, prometo que olvidé ahorita traer el nombre, pero quiero felicitar al ministro Juan Carlos Navarro, porque el personal de mi ambiente de allá arriba se portó a la altura. Y a la altura sin absolutamente necesidad de nada, como buenos guías serviciales. Los baños que estaban allá se auxilian mucho, es un tema ambiental de lluvia que recogen y en su momento dado no había no había agua de lluvia recolectada porque estamos en época de verano, así que le suben tanques de agua allá arriba y ver a esa gente de mi ambiente para mantener los baños limpios, para mantener todo, pero pulcro, ellos mismos cargando los baldes de agua, felices, licenciado, pase acá, mire, con mucho gusto, todo, de verdad, muy, muy servicial todo el mundo y de verdad que se sentía el ambiente pro turistas. Allá arriba, el grupo que nos llevó, nos puso una especie de alfombras, petates de esos grandes, en donde tenían sillas, cuestiones para hacer un picnic ahí, en donde nos tenían sándwiches y cuestiones, café caliente, chocolate caliente, etcétera. Es toda una experiencia subir y realmente quiero hacer esa recomendación. Quisiera que los operadores de turismo de Panamá lo promovieran 10 veces más porque yo no tenía idea cómo subir allá arriba. Surgió de una conversa casual de amistades y dentro de esa conversa casual sale, bueno, ¿y cómo se hace? Y empecé a averiguar. De hecho, hubo una recomendación que me hizo el propio ministro Navarro de personas que tienen esto. Es importante que sepan algunas recomendaciones y con esto acabo para iniciar mis comentarios del programa. 1. Para subir allá arriba a pie, usted tiene que tener condiciones de atleta, pero de atleta, y eso yo creo que ya les deja, les deja intuir que yo no fui a pie, porque yo no tengo esas condiciones de atleta. Si usted tiene condiciones de atleta, usted tiene 2 posibilidades de subir, una por Volcán y la otra por el lado de Boquete. La de Volcán entiendo, y no fue por esa la que fui, así que no les puedo hablar de esa, pero entiendo que es a pie y es un poco más corta. La de Boquete es una carretera formal, pero las piedras son literalmente de este tamaño. Mi camioneta, que es una camioneta 4x4 grande, no puede subir ahí. O sea, yo pregunté si yo la podía llevar porque quería ir, pues, ¿cómo? Y me decían, no, allá los carros tienen que ser modificados, de esos que tienen, son 4x4, pero de esos que tienen la suspensión arriba, como esos que usan en los shows que pasan por arriba de los carros, las llantas enormes. Y yo decía, semejante show, no. ¿Se necesitan esos carros o no va? Usted va con una 4x4 normal y usted vuelve sin carro. Las rocas son rocas que me llegan al tamaño de la rodilla algunas y algunas más altas, así que el carro va haciendo así. Usted puede subirlo a pie, son 13 kilómetros, desde donde inicia el ascenso. Son 13 kilómetros que los que son atletas, lo suben en aproximadamente 4 o 5 horas, de acuerdo a lo que me dijeron. Y ustedes saben perfectamente que yo no estoy en ese grupo. Los que están más o menos en condiciones, lo suben aproximadamente en 6, 7 horas,
Y ustedes también saben que yo tampoco estoy en ese grupo. La gente que quiere, que puede hacerlo, ¿ve? Y que de alguna manera quiere caminar y quiere no irse muriendo en el camino y subirlo de manera lenta, les puede tomar 9 a 10 horas subir eso de una manera lenta que no sea perjudicial para la salud, porque eso va cogiendo altura y a uno le va faltando oxígeno. Y ustedes también saben que yo tampoco estoy en ese grupo. Y la última es que usted paga $100 y pico y lo suben en estos carros que están autorizados, en ese grupo sí estoy yo, y usted no tiene que andar caminando haciendo todo esto, y usted llega a unas antenas que están cerca y básicamente los agarran y usted tiene que caminar los últimos quizás 500 metros. Yo cuando iba a subir el volcán, yo pensé que lo iba a subir a pie. Y esa era mi idea inicial, y hasta decía que iba a acampar ahí arriba. Y de esas cosas buenas que yo pongo YouTube, y había un titular de un video ahí que decía, casi muero subiendo el volcán Barú. Y yo hice así, y me puse a verlo, y se me quitaron todas las ganas de subir a pie. Y de verdad que el que no tenga super condiciones, que no se le ocurra andar subiendo, porque son unas lomas así, son unas rocas de este tamaño. El carro nos subió hasta, son varios carros, habían quizás unos 15 carros más o menos, 10 carros haciendo eso, son carros autorizados por ANAM, se paga, creo que son, no sé, si $4 o $6 por persona, algo así en el acceso para allá. Pero cuando ya logramos subir ahí arriba, lo que faltaba eran como 500 metros, nada más para subir. Y cuidado que estoy exagerando. Y eso toma como 20 minutos más o menos hacerlo, para ir a la velocidad de nada, porque como usted está en esa altura de 11.000 pies, cada pedacito que usted camina es oxígeno que usted necesita. Pero cuando usted llega allá arriba, y usted mira así, y usted mira las nubes para abajo, y usted ve de este lado el sol saliendo, y de este lado la luna bajando, la brisa, el frío, que cuando ya usted está bien abrigado ya no se siente más que sabroso. De verdad que es una de las experiencias más recomendadas que le tengo que hacer a las personas en Panamá. Ojalá podamos, y a nivel de recomendación le decía, porque gracias a Dios el guía tenía guantes, pero allá deben el ANAM, a nivel de Fondo de Autogestión, Mi Ambiente, perdón, porque ya no es ANAM, Mi Ambiente, debería tener sudaderas, guantes, etcétera, para venderle al turista como souvenir, como recuerdo, y que digan Volcán Barú, la cima del Volcán Barú, lo que sea, porque me hubieran vendido un guante allá con ese frío en $100 y lo compraba. Hacía un frío de esos que no les puedo describir, pero créanme que hace frío, y créanme que se los digo para que tomen las precauciones, porque si a mí me hubieran dicho, no, es que ese frío local, como me lo dijeron, yo no pensé que era eso, y realmente el frío a esa hora de la mañana, con ese viento, era exageradamente frío. Dicho eso, hoy me voy a referir un poco al tema de la Caja del Seguro Social primero, y voy a acabar con el tema del expresidente Ricardo Martinelli. En la Caja del Seguro Social se ha aprobado una ley. La ley dista mucho de ser perfecta, porque no lo es. Yo estuve viendo algunos artículos de la ley. Es una ley que sí permite que el seguro se mantenga por algún tiempo, y próximos gobiernos tendrán que hacer también algunas otras modificaciones o adecuaciones, o ver lo que corresponda. Pero yo sí quiero poner algunos escenarios, y quien quiera debatir conmigo si lo que yo estoy diciendo aquí es verdad o mentira, o porque no es mi intención el debate, pero tampoco soy experto en la materia, pero o me quiera aclarar algún tema, está más que invitado, porque yo voy a ilustrar de acuerdo a la información que yo manejo en el momento. Lo primero, de acuerdo a lo que yo he leído en la ley no tiene un aumento de edad de jubilación. Quien esté diciendo que en este momento, de manera automática, se está subiendo la edad de jubilación,
le está mintiendo al país. Eso no es así. Se ha guardado un componente de, yo diría que de reserva, para decir que en 6 años la propia Asamblea, no sé ni para qué lo hicieron en verdad esa anotación, si hay que revisar la edad de jubilación, tendrá que hacerlo en 6 años la Asamblea Nacional. Es decir, tendría que ir a discutir, así mismo como lo han discutido, tendría que ir a discusión de la Asamblea Nacional si se aprueba o no un aumento en 6 años. Y esto es importante decirlo, porque cuando uno va a protestar, cuando uno va a oponerse a algo, o cuando uno lo va a avalar, o sea, lo va a apoyar, es importante saber qué partes de lo que están diciendo tanto en la calle es verdad y qué parte es mentira. El aumento de edad de jubilación no es tal. Es decir, las mujeres se siguen jubilando hoy día a los 57 años, los hombres a los 62 años. ¿Qué ha cambiado, entre otras cosas? Hay algunas políticas dentro de esa ley, que es una ley que ha surgido del debate de múltiples bancadas. Yo no sé si lograron sacar la mejor ley. Lo que sí puedo decir es que esta ley empezaron a hablarla en septiembre, octubre, noviembre. En noviembre pasó a discusión de la Asamblea, diciembre, enero, febrero, marzo. 7 o 8 meses. No recuerdo yo en los últimos 10 o 15 años, por lo menos, y cuidado 20, una sola ley que se haya discutido tanto tiempo. Es una ley que la bancada oficialista no tiene los votos suficientes para pasarla sola. Las bancadas de oposición no tienen los votos suficientes para pasarla sola. La bancada independiente no tiene los votos suficientes para pasarla sola. ¿Qué quiere decir en esto? Que aquí tuvo que haber votos RM, votos panameñistas, votos PRD, votos CD, votos independientes, votos MOCA, votos Vamos, para poder pasar esta ley que creo que pasó con 46 votos. Es decir, esto al final no ha sido una ley de gobierno como tal, porque se eliminó tema de jubilación, se eliminó una serie de cosas que al inicio se planteaban y se ha cambiado por algunas figuras que se propusieron dentro de la Asamblea. Hay cerca de 20 y tantos diputados que se oponen a la ley y que la consideran mala la ley. Hay sindicatos que se han opuesto, se seguirán oponiendo y consideran que la ley es mala o por lo menos su posición es adversarla, y creo que también el grupo de los maestros está adversándola. Esa diferencia de criterios hay que respetarla, no todo el mundo está de acuerdo. De hecho, yo he tratado de hacer, porque es una ley extensa, y he tratado de hacer una verificación de los puntos más importantes y trascendentes de la ley. Uno es que los trabajadores independientes, la parte informal de la economía, va a tener algunas facilidades entre unas, pero dos va a tener obligatoriedades que a mi criterio ya existían, pero digamos que se refuerzan para que se incluyan en el sistema de la Caja de Seguro Social. Los empleadores van a tener que pagar 3% más. Los empleadores van a tener que pagar 3% más y eso es una carga, es fuerte. No recuerdo ahora mismo si hay algún tema escalonado, pero el 3% ese va a ser. Como el Estado es también un empleador, porque el Estado tiene 200 y pico mil trabajadores, a criterio mío demasiado, también el Estado va a tener que aportar ese 3% que lo tiene que sacar de su presupuesto, que usualmente era presupuesto de funcionamiento, de donde tenga que hacer los recortes, y le toca pagar ese 3% que el Estado va a terminar aportando entre 900 y 1.050 millones de dólares, creo que fue que saqué la cifra, al Estado, a las arcas de la Caja de Seguro Social. Eso va a venir del presupuesto
de el Ejecutivo y de las otras ramas, incluso legislativo y órgano judicial, que les toca hacer ese aporte adicional. Es decir, la Caja de Seguro Social, como se sabe, se alimenta desde sus cotizantes. Y dentro de sus cotizantes está ese grupo que le va a tocar pagar más, está el grupo que se tiene, y ahora viene el tema de cómo me jubilo. En la actualidad, para jubilarse, o sea, hasta la aprobación antes de la ley, yo me jubilaba a los 62 años, las mujeres a los 57 años, con mis 20 años de cuotas, 240 cuotas, 20 años, con mis 10 mejores años, y habían 2 sistemas en los cuales, producto de la última ley que se había aprobado, uno podía estar. El primero, que creo que le llaman el que siempre existió primero, que era el mixto, pues tenía aportes tanto del empleador como del trabajador, pero en esos aportes, obviamente, por aquello de que las personas estaban viviendo más, de que las personas ya habían menos jóvenes cotizando, menos hijos en cada familia, las personas tenían una expectativa de vida un poco mayor, el sistema tenía déficit. Se crea otro sistema en el que hoy hay cerca de, no me quiero equivocar, hay muchas personas. Ese otro sistema creado y que es como individual, por así decirlo, pero que creo que le llaman de beneficio definido o algo similar. Ese sector, yo aportaba mis cuotas y se me iba haciendo como una especie de cuenta individual mío para lo que yo iba aportando al momento de mi jubilación. Pero si yo aportaba, por decir, 15% de mi salario, ellos agarraban 5% de mi salario, del mío, del que yo estoy trabajando, y lo pasaban para apoyar a otro sistema. Es decir, de lo que uno está cotizando, en el otro lado, ese tema, yo iba dando una parte de eso. Lo que esto hace un poco, el sistema, es responsabilizar a cada quien de sus propias cotizaciones. Es decir, que yo que de repente agarro y coticé, por ejemplo, 40 años, porque yo empecé a trabajar a los 20 años y me jubilo a los 62, y digamos que tuve 2 años parado. Yo coticé por 40 años, no por 20, ¿verdad? Resulta ser que a mí me descontaban acá una parte y eso iba para acá, para otra parte del sistema, y yo solamente me podía jubilar hasta con el 60% de mi salario. Hoy en día esos topes incluso se han quitado. Esa es la parte positiva, porque hay unos aspectos para cuestionar o ver o analizar. Si usted, por ejemplo, es un maestro, y los maestros arrancan, qué sé yo, a enseñar a sus 20, 22, 23 años, 25 años, y usted trabaja 40 años, usted trabajó hasta los 65 años, ¿verdad? Pero usted tenía que cotizar por 20 o por 25 para lograr que a usted se le diera el 60%. En cambio, si usted trabajó de más porque usted quiso seguir trabajando más allá de su edad de jubilación, porque hay gente que llega a los 57 años, pero se siente que está entero. Así que yo sigo trabajando. De hecho, nosotros podemos ver en el propio, desde la figura inicial, el propio presidente de la República, yo creo que José Raúl Mulino, el presidente José Raúl Mulino, tendrá 65, 66 años. Si me equivoqué, no te protestando, presidente. Más o menos, creo que tiene 64, 65 años el presidente. Y el presidente sale de ser presidente a los 70, o por allá. No vamos a hablar ni de casos como el de... No vamos a hablar de casos como el de Mayín Correa, porque el caso de Mayín Correa sabemos que es, pues, doña Mayín, queridísima por mí, hago constar, es una persona de eterna juventud, que ahí está de gobernadora, y no le quiero calcular los años ni para equivocarme, pero que se mantiene con más juventud que yo,
ejerciendo sus cargos y por ende debería estar, no sé si ella ha hecho uso de su jubilación, pero debería estar en un tema de reunir cuotas. Conozco mucha gente que a los 60, 65, 70 años está todavía en sus oficinas trabajando. A esas personas, a criterio mío particular, pudiendo equivocarme y que aquí me lo vengan a explicar cualquiera persona, a esas personas le va a convenir el sistema. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a trabajar a los 18 años, a los 20, a los 25, ¿verdad? Y yo tenía nada más que reunir 240 cuotas, es decir, 20 años de trabajo. En teoría, pues, si yo estaba a los 22 años y trabajo 20 años, bueno, a los 42 ya yo rendí mis cuotas. Pero el sistema, en esos casos, bloqueaba a la persona porque dice, te jubilas hasta con el 60% de tu salario, el que fuera. Entonces la persona quedaba bloqueada ahí. Acá no. Acá, si usted llega a sus cuotas, e incluso si usted no llega a las cuotas, a las 240 cuotas, usted se va a poder jubilar a los 62 años, pero con menos, por supuesto. Si usted llega con sus cuotas, con sus 200 cuotas, usted va a tener cierta cantidad. Pero si usted quiere seguir, usted dice, yo llegué a los 62 y yo tengo 300 cuotas, ¿verdad? Entonces yo puedo seguir para que al momento que yo me jubile, eso empiece a darme un poquito más. Lo otro que hace esta ley, que es muy positivo, es indexar la jubilación, pegar la jubilación con el porcentaje de inflación anual. ¿Qué pasa con muchas personas? Mucha gente se jubilan, por ejemplo, vamos a decir hoy, se jubilan con un salario de $600, con una, jubilación de $600. Y entonces esa persona se jubila con una jubilación de $600, pero en 15 años esos $600 no valen lo mismo. La persona con $600 no puede coger porque todo sube de precio. Aquí hay estadísticas que las lleva Contraloría y que es el índice básicamente de precio, el índice de inflación. Y entonces si este año sube 2-3% el costo de la vida, asimismo va subiendo el tema de la pensión en un tema de indexación. ¿A quienes puede no convenirle el sistema? Obviamente a los que coticen menos de las 200 y tantas cuotas que tenga que hacer. Esa persona tiene que ir, le va a convenir llenarla, porque aunque se va a poder jubilar con menos, obviamente esa no va a ser la mejor jubilación. Pero lo que sí hace es que responsabiliza a la persona de meterse a hacer una cotización, porque en teoría no debería ser el Estado quien está preparándose para mi vejez. Debe ser uno bastante quien se prepara para su vejez. Entonces uno debe de alguna manera decir, si yo soy independiente, pero yo igualmente quiero cotizar. ¿Por qué? Porque hágase cuenta que esto fuera el equivalente, qué sé yo, a estos fondos de, no quiero equivocarme, Profuturo, Progreso, no sé cuál es el que tiene que ver con estos temas de jubilación. Las personas hacen de manera privada aportes ahí para que eso vaya haciendo un rendimiento. Si hay algo que yo tengo que llamar la atención todavía y que no estamos tarde para hacerlo, es que esto es muy bonito aquí en el papel, pero esto tiene que tener un tema de implementación muy amplia, es decir, vincular a cientos de miles de personas a que coticen en la Caja de Seguro Social. Y eso pasa por fiscalización y vigilancia, sí, pero también pasa por comodidad de cómo las personas se vinculan al sistema, por hacerlo fácil para las personas, por no hacer todo un problema para que las personas se hagan. Y estas jubilaciones, que si bien usted va a poder recibir, dependiendo si usted cotizó, que si el 60%, que si el 50% si no llenó las cuotas, que si el 40% si no hizo las cuotas, o el 80% si usted hizo de más cuotas, este sistema está bien, pero hay cosas que aquí se tienen que revisar que no son justas para las personas, como las jubilaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como jubilaciones especiales de comisionados de la Policía Nacional, que le cuestan un mundo a el
Estado panameño, no a la Caja de Seguro Social, sino que agarra y no estoy captando aquí, lo que sea que me están diciendo en el oído no lo estoy captando, perdón que me están hablando de estudio. Si nosotros vemos las jubilaciones de estas personas, nosotros no podemos tener gente jubilándose con $5,000, $10,000, porque fue el último salario, etcétera, simplemente porque ellos ocuparon la posición de magistrado. Entonces esas cosas realmente tienen que cambiar para que nosotros podamos tener un país que por lo menos los recursos se dividan de una manera igualitaria. Si yo en algo me he equivocado en lo que dice y alguien de quien adversa la ley me puede traer el artículo que diga que sí sube la edad de jubilación o que lo que yo estoy diciendo aquí en atención a la forma en que se hace la cotización, a la forma en que las personas sí se jubilan a los 62, a los 57, etcétera, esta persona está más que invitada a venirme a orientar y además, porque les digo, en este caso en particular, si yo no puedo decir que soy experto, si me demuestra que yo estoy equivocado, aquí mismo lo voy a decir en televisión, lo había entendido mal y ese no es la forma en que debía interpretarlo, esta es la otra forma. Pero hasta lo que yo he podido interpretar hoy, no hay un aumento de la edad de jubilación. La forma de cotizar va a pasar a ser bastante una responsabilidad propia. Uno tiene la oportunidad de incluso llegar a cotizar, a conseguir arriba del 60% del tema de su salario, siempre que uno cotizara durante más tiempo o a más edad o más cuotas. Puede jubilarse a los 62, usted no tiene la cuota, usted quiere jubilarse, puede jubilarse, pero se va a jubilar entonces con menos si usted no ha cumplido con la cantidad de cuotas que tiene que cumplir. Entonces yo creo que bajo ese criterio yo no tengo las objeciones que mucha gente está planteando, pero voy a escuchar durante toda esta semana que seguro van a haber debates. Ojalá sean productivos y progresivos y de alguna manera que nos enseñen y entonces veremos que eso sea bastante bien. Nosotros vamos ahora a tocar el tema del expresidente Ricardo Martinelli. Yo siento ánimo, siento fuerza en este momento, porque por primera vez, tendría yo que decir que en mucho tiempo, durante el tiempo que he estado en la defensa de Ricardo Martinelli, hemos tenido una votación 5-4 para admitir un recurso de inconstitucionalidad. ¿Qué es la admisión? La admisión no significa que ellos dijeron es inconstitucional. Eso no significa eso. Pero sí significa que dice vamos a debatir que es inconstitucional y la defensa tenía razón en que es algo que se puede debatir post juicio el tema de la constitucionalidad de lo que se hizo con Ricardo Martinelli. ¿Y por qué me llena de ánimo? Porque yo soy una persona supremamente convencida de que Ricardo Martinelli es un perseguido político, es víctima de un caso político que violó todos sus derechos humanos, que no le dio oportunidad a la defensa, que hubo violación del debido proceso, violación por ende del principio de especialidad, violación de no permitir dos testigos en juicio, de interrogarlos, violación porque no se nos mostraba ni siquiera el expediente. Y todos esos temas que en su momento se daban por temas políticos, aquí estábamos teniendo decisiones judiciales a criterio mío motivados por una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, con mucho peso en el resto de la Corte, en donde votaciones estaban saliendo primero, yo digo que sin ninguna oportunidad para la defensa cuando estábamos en un gobierno anterior. Cero oportunidades. Todo se iba rechazando, todo se iba cambiando. Mucha gente llegó a decir en este país que es que no había una forma humana de que se debatiera la constitucionalidad de eso en el país. De hecho, hace 2 meses, y yo siempre lo dije como un buen indicio,
se rechazó la admisión de un recurso de constitucionalidad, a mi criterio mal rechazado, y qué bueno por esta nueva votación, pero se rechazó con 4 votos muy contundentes diciendo por qué sí se debía admitir eso, que es lo que se conoce como el salvamento de voto. 4 magistrados fueron muy fuertes en decir por qué sí se debía admitir y sí se debía debatir la constitucionalidad. Ahora, ya hay una demanda de inconstitucionalidad que ya incluso pasó todas las fases de opinión y que está para votación ya sí para determinar si fue constitucional o si fue inconstitucional ciertas cosas que ocurrieron sobre Ricardo Martinelli. Si es inconstitucional, se anula la sentencia en contra de Ricardo Martinelli. Se cae el caso en contra de Ricardo Martinelli. Cuando nosotros vimos una votación 4-5, yo dije, la gente está empezando a cambiar. El momento de presión política que vivieron esos magistrados hace años está cambiando. Y tengo que decir que me siento muy satisfecho de ver ya 5 magistrados, es decir, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, diciendo se tiene que debatir el fondo de si ese caso contra Ricardo Martinelli en distintas fases se violó o no la Constitución. ¿Y yo por qué digo que me siento satisfecho? Porque después de que pasa esta fase de la admisión, lo que toca es ver si se violaron normas constitucionales. Y la decisión de ver si se violan normas constitucionales no es tan difícil. Si usted tiene un principio de especialidad, ese principio de especialidad dice, según el debido proceso, dice, usted no puede ser juzgado por ningún otro caso anterior a la extradición. Eso es una garantía procesal, es un derecho básico de la persona no volver a ser juzgado, no ser nuevamente juzgado, y está dentro de lo que se conoce como el debido proceso. Entonces, la decisión de los magistrados no debe ser tan difícil. Debe ser, a ver, violar esta garantía, ¿es violar el debido proceso, sí o no? Y si es sí, entonces es inconstitucional la indagatoria, los juicios y las demás cosas que le hicieron. Y asimismo, se tiene derecho a interrogar a testigos dentro de un juicio una persona y es la cosa más básica del mundo. Y si sí se puede hacer y no se le permitió, hubo una violación constitucional. Entonces, lo que había antes era como una especie de cerco para que no se llegara a esa decisión. Pero a mí no se me puede ocurrir un magistrado que respete su idoneidad y que respete su cargo y que se le ocurra que le digan a una persona la juzgaron cuando no se podía juzgar por tratados internacionales y que la propia Cancillería de Panamá certificó que jamás le fue ni siquiera peticionado el que se le retirara el principio de especialidad y lo juzgaron de sí o sí, de todas a todas, para robarse una presidencia de la República. Y no se me puede ocurrir que un magistrado que tenga ese respeto por sí y por su idoneidad y por su cargo, diga que aquí no se violaron derechos básicos de Ricardo Martinelli y que por ende no cabe el pronunciamiento de inconstitucionalidad. Entonces, siendo que he visto esa votación 5-4, desespera la espera, porque Ricardo Martinelli no tiene por qué estar esperando más. Fue claramente, es un perseguido político y ya es hora que pare. Nos ha llegado el final del programa, así es que voy a dejar el resto de mis comentarios para el próximo jueves. Recuerden que viene un análisis de todo lo que es el fútbol para los amantes del fútbol, ahorita mismo en Nextsport, y los veo el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.